Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque al estudiar lo que fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, pudimos ver cómo el apóstol Pablo regresó a confirmar a los hermanos y además de esto continuó con la obra que Dios le había asignado. Y aunque algunas veces podemos ver cómo un misionero encuentra resistencia, encuentra oposición y encuentra al que algunos mal llamados cristianos también parece ser que se empeñan a echar a perder la obra en momentos cuando la obra debería de continuar. Los que enseñan hoy las verdades poco populares no necesitan desanimarse en ocasiones si no son recibidos, más favorable aún por los que pretenden ser cristianos. Pablo y sus colaboradores era un grupo de gente que trabajaban en favor de la obra. Los mensajeros de la cruz deben velar, orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Así es, en las escenas finales de esta historia terrenal, podemos ver que vamos a encontrarnos con verdades probatorias. Por lo tanto, hemos de escudriñar la Biblia como hicieron los bereanos. Hemos de escudriñar las Escrituras para verificar si estas cosas realmente son así. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. El Señor envía a sus embajadores con un mensaje de salvación y a quienes oyen los hará responsables de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los que buscan sinceramente la verdad hallarán en una investigación cuidadosa a la luz de la palabra de Dios, que las doctrinas que se les presentan son o no son de el Dios verdadero. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio fueron de gran bendición. Vimos cómo el apóstol Pablo, al llegar a Antioquía con Bernabé, atendía a las iglesias y se dedicaba a impulsar la obra evangélica. Y en el primer punto de la lección nos muestra cómo Pablo llega a Listra. Ahora, el criterio selectivo de Lucas nos lleva a que Pablo, al llegar a Derbe y a Listra, cuando llega a Siria, Cilicia, Pablo pasó por aquellas regiones confirmando a las iglesias. Pero ¿sabe qué? Al llegar allí se encuentra con un joven llamado Timoteo. Timoteo era de un padre que no era judío, la madre sí era judía. Ahora, esta familia era una familia cristiana porque había dado buen testimonio. Ahora, a Pablo le pareció bien llevar consigo a este joven llamado Timoteo. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo decide hacer que Timoteo se circuncide. ¿Por qué? Porque una vez circuncidado Timoteo, él podía llegar a las sinagogas con este gentil, o medio gentil, podríamos decir, ahora circuncidado, y él no iba a encontrar tropiezos. Pablo era un hombre diligente, con mucho cuidado, hizo que Timoteo se circuncidara a fin de que no hubiera nadie que le dijera algo contrario a la obra que él estaba realizando, aunque él mismo dijo que la circuncisión y la incircuncisión no son realmente nada. Lo hizo para darle testimonio y quizás hasta para callar la boca de aquellos judaizantes. En el tema número 2 nos encontramos cuando Pablo llegó a Filipos. ¿Dónde fueron ellos cuando llegaron allí? Bueno, se encontraron que en los días sábados él se reunía. Aunque parece ser que allí no había iglesia, Pablo se reunió allí junto a un río con los judíos y con gentiles adoradores de Dios. Se reunió allí para orar. Esto significa algo poderoso, que la costumbre del apóstol Pablo era reunirse los sábados, sino en la sinagoga y aún al aire libre en el día del Señor, para adorar a Dios, para orar, para cantar, me imagino yo, para leer en la Escritura, para reflexionar sobre ella. Pero aparece aquí un elemento muy interesante que tiene que ver con la salvación del carcelero de Filipo. Una vez que el apóstol Pablo fue echado preso, allí donde él estuvo preso, cantó y oró a Dios, las prisiones se abrieron, tembló, se le cayeron los grilletes que tenía, y al ver esto el carcelero de Filipo dijo: estos hombres se escaparon.
él quiso matarse y Pablo le dijo, no te hagas daño, no te hagas mal. Entonces, ¿qué pasó? El carcelero de Filipo reconoció el poder de Dios y dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo es una respuesta que sigue válida en nuestros días. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de esta manera, el carcelero de Filipo se salvó. Él, junto con su familia, lavó las heridas de Pablo y de sus compañeros. Y de esta manera, él se unió a la iglesia verdadera. Podemos tener seguridad y confianza de que en Cristo hay perdón, salvación y vida eterna, como la experiencia del carcelero de Filipo. Y esto nos lleva al tema número 3, cuando Pablo llega a Tesalónica y Berea. Es interesante notar que Pablo tenía la costumbre de ir a las sinagogas, predicar a los judíos y aún a los gentiles. Pero él llegaba primero a las sinagogas porque era su costumbre. Él creía que el cometido de él era predicarle a los judíos primeramente. Ellos eran celosos, ellos se oponían a la enseñanza de Pablo. Sin embargo, aquí podemos ver que cuando llega a Tesalónica, los judíos fueron indiferentes, no tomaron en cuenta el mensaje del apóstol Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo llega a Berea, les presenta el plan de salvación, la justificación por la fe, demuestra cómo Cristo era el Mesías venidero, les enseña todas las experiencias gloriosas del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Cuando llegó a Berea, estos bereanos estudiaban con diligencia la Escritura y verificaban que lo que el apóstol Pablo decía era realmente así. Por eso los bereanos fueron elogiados, porque eran más diligentes que los de Tesalónica, que fueron indiferentes, fueron prácticamente con sus oídos y sus ojos ciegos, y no consideraron el mensaje del apóstol Pablo. Y esto nos lleva al mensaje número 4, que fue cuando llega Pablo a Atenas. Podemos ver cómo el apóstol Pablo va predicando y predicando, llega a Atenas, donde esta gente realmente tenía un montón de deidades, tenía un montón de dioses. Y el apóstol Pablo utiliza argumentos, no los mismos argumentos, utiliza una forma diferente de aproximarse a los atenienses y les dice, señores, puedo ver que ustedes son religiosos, son gente que en realidad aman al Dios. Y le dice, miren, yo vengo a predicarles del Dios no conocido por ustedes. Ese Dios que ustedes tienen un altar para él, pero que no lo conocen, de ese Dios le vengo a hablar. Y empieza el apóstol Pablo a hablar del plan de la salvación, de la resurrección, y esta gente se confunde y dicen, bueno, aquí hay una nueva enseñanza que nosotros no conocemos. Y resulta que llevaron al apóstol Pablo a un lugar llamado el Areópago, algo así como un teatro donde parecía ser como una especie de podemos decir, un anfiteatro, como manera de estadio donde se reunía la gente a escuchar a los grandes pensadores, filósofos de su época. ¿Y qué pasó? Aparentemente él fracasó en su obra al llevar ahí el apóstol Pablo. Pero sin embargo, aunque ellos le ridiculizaron el mensaje, hubo gente que sí creyó, tanto judíos como gentiles. ¿Y saben qué pasó? Hubo gente especial, el que estaba a cargo del Areópago, y una mujer de grande influencia se bautizó. Y así fue como la obra que el Señor estaba haciendo a través del apóstol Pablo fue una bendición al llegar a Atenas. Y esto nos lleva al tema número 5, que es el tema de Pablo en Corinto. ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo? Sin duda ninguna, cuando Pablo y Timoteo llegaron a Macedonia, llevaron cierta ayuda económica. Ahora, el apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, pero él llevó de alguna manera ayuda financiera para hacerse la obra en la predicación y dedicarse por completo. Ahora, a pesar de la oposición judía, hubo gente que sí se bautizó, tanto judíos como gentiles, y podemos ver que hubieron algunos judíos que se bautizaron, que creyeron, aceptaron el mensaje igual que los gentiles, y de esta manera llegaron a bautizarse. Pablo quería predicar en cierto lugar y dice que el Espíritu se lo impidió, pero resulta que Dios le confirmó cuando él tuvo una visión y un hombre le decía, ven aquí, ayúdanos. Y así fue como la obra de Dios continuó. Dios estaba guiando al apóstol Pablo en este tremendo viaje misionero. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es El tercer viaje misionero
del apóstol Pablo. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los invito para la próxima semana para estudiar esta lección, la lección número 10, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahora te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Dios y Salvador, venimos a ti. Te rogamos que perdones, limpies y purifiques toda mancha en nuestras vidas para poder ver la luz de tu Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a ser guiados por tu Espíritu como fue el apóstol Pablo en este viaje misionero. Que a pesar de la oposición, llevemos un mensaje tremendo, Señor, de paz, de esperanza, de victoria. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas. Gracias, Señor y Padre, por estas lindas lecciones. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dales tu bendición al venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Acompáñanos hoy y siempre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas con corazón. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.